contenido. Tal vez esta clase no va a ser de procedimientos, pero sí de varios conceptos que debemos de entender. Y por eso quiero que trabajemos lo más rápido que podamos, porque queremos, a petición de Andrea Samayoa, A la queremos vez. hacer un Kahoot al final, ¿no? Entonces, déjenme encontrar la pestaña que les deseaba mostrar e iniciamos, ¿sí? Bueno, ven ahí entonces la guía número 14. Sí. Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Bueno, entonces ustedes me dicen cuál es el título. Vamos a ver, Adán. Guía número 14, conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, entonces quiero que para iniciar me escriban por favor en el chat. ¿Qué consideran ustedes que es la palabra momentum? Si quieren se las escribo aquí a la par. Momentum. Es para ustedes esto. Momentum. Movimiento, dice Juan. ¿Qué más? ¿Los demás? Vamos, apurémonos. Un determinado movimiento. Excelente. Juan Solares. Andrea Samayoa, cantidad de movimiento. Ajá. Jorge Estrada, cantidad de movimiento también, movimiento lineal. Bueno, ya que están mencionando hay cantidad de movimiento, ¿qué es la cantidad de movimiento? Escriban ahí los que no han escrito. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Una magnitud, pero ¿qué tipo de magnitud? La velocidad que lleva un objeto. Excelente, Adán. Esa es una gran definición. Sí, Jimena, tiene que ver con fuerzas, pero ¿qué tipo de fuerzas? La velocidad que lleva un objeto, esa definición me gustó. Como ustedes bien decían, el momentum es una palabra que viene del latín que significa movimiento. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la conservación de la cantidad de movimiento que ya hemos visto en las unidades, en la clase anterior, que es precisamente lo que dice Adán, la velocidad que lleva un objeto. ¿Sí? Entonces, para ello necesitamos conocer los términos de impulso, fuerza y cantidad de movimiento. Quiero preguntar, ¿alguno todavía tiene alguna duda con estos tres términos? ¿No? ¿Alguno tiene todavía duda con estos términos? No. Bueno, entonces le voy a pedir a David Ramos, léame la introducción. David. David, ¿no está David? Emily. De la segunda ley de Newton sabemos que si deseamos acelerar un objeto debemos aplicarle una fuerza neta. En este capítulo hemos dicho casi lo mismo, aunque con otras palabras, para cambiar la cantidad de movimiento de un objeto debemos aplicarle un impulso. Únicamente un impulso externo a un sistema puede cambiar la cantidad de movimiento del sistema. Las fuerzas y los impulsos internos no lo harán. Por ejemplo, las fuerzas moleculares en el interior de una pelota de béisbol no tienen efecto alguno sobre la cantidad de movimiento de ella. Así como una persona está sentada dentro de un automóvil y empuja el tablero de instrumentos, no afecta la cantidad de movimiento del vehículo. En esta unidad estudiaremos la conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, antes de pasar a la conservación de la cantidad de movimiento, vamos a hablar un poquito acerca del impulso. Repasemos esto.
Entonces, entendemos o sabemos que cuanto mayor sea el impulso que se ejerce sobre algo, sobre un objeto, mayor será el cambio. Esta palabra tal vez la subrayamos. Mayor será el cambio en la cantidad de movimiento y la relación exacta va a ser esta ecuación que tenemos acá. Impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento. Esto lo vimos en la clase anterior. Pues si lo abreviamos, sabemos que esta I, impulso, es igual a fuerza por el intervalo de tiempo, o también podemos definirlo como el cambio de la cantidad de movimiento, porque M por V es cantidad de movimiento. Otra varianza para la cantidad de movimiento puede ser, las voy a colocar aquí abajo. Y tenemos dt, P partido dt. Encontramos esa relación. Esa es otra equivalencia de lo que llamamos con la variable delta. ¿Sí? Estamos definiendo el cambio de la cantidad de movimiento por el cambio o el intervalo de tiempo. Eso también significa esta expresión de P partido de T. Hagamos de cuenta que la letra D sustituye a la variable delta. Es como una equivalencia de la variable delta también. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos que considerar algunos casos en los cuales la cantidad de movimiento está relacionada. ¿Sí? El primero, veamos el caso número 1, cuando la cantidad de movimiento aumenta. Por favor, Hugo Rivas. Aumento de la cantidad de movimiento. Si quieres aumentar la cantidad de movimiento de algo, deberás aplicar toda la fuerza que puedas durante el mayor tiempo posible. Un golfista que da el golpe inicial y un jugador de béisbol que intenta dar un home run hacen ambas cosas, cuando abanican tan fuerte como sea posible y acompañan el golpe en sus intentos. Así aumentan el tiempo de contacto. La fuerza que interviene en los impulsos por lo general varía de un instante a otro. Por ejemplo, un palo de golf que golpea una pelota ejerce cero fuerza sobre esta hasta que entran en contacto. Entonces, la fuerza aumenta con rapidez conforme la pelota se deforma. Exacto, entonces cuando tenemos una masa determinada y le estamos imprimiendo un gran impulso, ahí estamos haciendo que aumente su cantidad de movimiento, es decir, que este objeto pueda avanzar o pueda moverse más fácilmente o en mayor cantidad. Vemos el caso número 2, cuando la cantidad de movimiento disminuye. Jorge Estrada. Imagina que estás en un automóvil sin ningún control y puedes optar por chocarlo contra un muro de concreto o contra un montón de paja. No necesitas saber mucha física para optar por lo mejor, pero ciertos conocimientos de esta ciencia te ayudarán a comprender por qué pegar contra algo suave es muy distinto a pegar contra algo Contra algo duro. duro. Sí, contra algo duro. En el caso de chocar contra el muro o contra un pajar para detenerte, requiere el mismo impulso para disminuir tu cantidad de movimiento a cero. El mismo impulso significa igual producto de fuerza y tiempo, no la misma fuerza ni el tiempo, ni el mismo tiempo. Puedes elegir si chocar contra el montón de paja en vez de contra el muro, ampliarse el tiempo durante el cual tu cantidad de movimiento baja a cero. Un intervalo de mayor tiempo reduce la fuerza y disminuye la aceleración que resulta. Muchas Por gracias. ejemplo, Hasta ahí, gracias. Entonces, no necesitamos ser muy conocedores de física para saber qué sucedería si vamos y chocamos contra un muro o incluso ni siquiera llegamos a esa parte de chocar contra un montón de paja, sino digamos si caemos en una colchoneta. ¿Por qué creen entonces que los gimnastas cuando están practicando colocan colchonetas ahí? Porque de esa manera
es cuando evitan que sucedan algunos accidentes. No es lo mismo chocar contra la colchoneta que contra el piso cuando están haciendo gimnasio. Bien, entonces este es el caso número 2. Tenemos el caso número 3, la disminución de la cantidad de movimiento durante corto tiempo. A ver, le voy a pedir a Hugo Rivas. Aquí está. A ver. Disminución de la cantidad de movimiento durante corto tiempo. Pucha. Si estás boxeando y avanzas al encuentro de un golpe en vez de alejarte de este, te meterás en problemas. Lo mismo sucede si atrapas una bola rápida. Una bola rápida moviendo la mano hacia ella, en vez de retrocederla para tener contacto. O cuando en un automóvil sin control lo chocas contra un muro de concreto, en vez de hacerlo contra un montón de paja. En esos casos de tiempo de impacto cortos, las fuerzas de impacto son grandes. Recuerda que para que un objeto se detenga hasta el reposo, el impulso es igual, sin importar cómo se detuvo. Pero si el tiempo es corto, la fuerza será grande. Gracias. Entonces, imaginemos, ¿puedo permitir? Sí. Muy bien, imaginemos entonces que tenemos estas dos pelotitas. ¿Ven las dos pelotitas? ¿Sí? ¿Me dicen sí o no? ¿Jóvenes? Sí. Sí, Ah, Sí. bueno, Sí. ambas tienen la misma masa, exactamente la misma masa. Son del mismo tamaño. Lo único que varía es el color entre ambas. Una es rosa y la otra es verde, pero pues esa es la única variación que tienen. Cuando hago de alguna manera golpear o chocar estas pelotas a cierta velocidad, imaginen que lo estamos haciendo en cámara lenta, ¿sí? Las estoy acercando. Cuando chocan, el impacto que se genera entre estas dos, porque ambas llevan una velocidad y ambas tienen una masa. Entonces estamos generando una cantidad de movimiento. Al chocar se está generando un impacto. ¿Qué provoca? Que se genere un impulso, justo como la tercera ley de Newton, de la misma magnitud, pero en sentidos contrarios, de manera que la pelotita verde le imprime una fuerza a la pelotita rosa y la rosa le imprime una fuerza a la pelotita verde. Pero como ambas son de la misma magnitud, entonces se dirigen en sentidos contrarios. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? ¿Jóvenes? sí, mis. Ah, va. Pero, ¿qué pasa si en lugar de que esta pelota fuera del mismo tamaño, fuera una pelota muchísimo más grande? Imaginemos que fuera una pelota de fútbol contra una pelota esta de plástico, pequeña. ¿Quién tiene mayor cantidad de movimiento? A ver, La pelota de fútbol por ser más grande. La de fútbol. la pelota de fútbol, de manera que si chocaran, esta al tener mayor masa, ¿a quién le imprimen mayor impacto? A ver, ¿quién se lleva el mayor impacto? La La pequeña. de plástico. La de plástico, ¿verdad? Esta rosa que tengo acá. Y si por el contrario, imaginen que golpeara la pelota contra la pared, ¿quién está imprimiendo más cantidad de movimiento? La pelota porque La es la única pelota. que se mueve y la pared está estática. La pared está completamente estática y la pelota se dirige hacia el sentido opuesto, es decir, la misma velocidad que yo le imprimí para golpear contra la pared, pero la pared al ser una superficie de contacto muy dura, pues no le ocasiona ningún daño a su superficie. Y lo que hace es únicamente resistir el golpe, resistir ese choque que se le está imprimiendo y generarle entonces un impulso en sentido contrario para que la pelota se mueva. Eso es lo que sucede ahí. Bueno, entonces, permítanme, porque quiero que entendamos una cosa. Me deja compartirles el documento.
Permítame, jóvenes, que no me deja compartirles la ventana que deseo. Estamos, regresemos a esto. Y vamos en el caso número 3. Ahora hablemos qué es la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Entonces le voy a pedir a Bárbara Cobos. Al igual que la energía mecánica total, la cantidad de movimiento de un sistema se conserva solo bajo ciertas condiciones. Este hecho nos permite analizar una amplia gama de situaciones y facilita la resolución de muchos problemas. La conservación de la cantidad de movimiento es uno de los principios más importantes en física. En particular, sirve para analizar el choque de los objetos que van desde partículas subatómicas hasta automóviles en accidentes de tránsito. Para que se conserve, es decir, que no varíe con el tiempo, la cantidad de movimiento lineal de un objeto debe cumplir con una condición, que es evidentemente cuando se plantea la segunda ley de Newton, en términos de la cantidad de movimiento. Si la fuerza neta que actúa sobre una partícula es cero, es decir, fuerza neta es igual a AP partido AT es igual a cero. Muy bien, muchas gracias. Vemos entonces que la cantidad de movimiento nos sirve para entender cuál es el fenómeno que sucede cuando hacemos chocar objetos, sean estos muy pequeños como partículas subatómicas o sean objetos de grandes masas como automóviles, como los accidentes de tránsito. Si sabemos la mecánica o la física de los choques, vamos a entender, por ejemplo, qué es lo que sucede o quién tuvo la culpa en un accidente de tránsito. De esa manera podemos saber quién realmente tuvo la culpa al ver la posición en la que se encuentran los carros, al ver la deformación que estos han sufrido. De esa manera podemos entender quién iba a mayor velocidad, quién era el que tiene en este caso mayor culpa de esta situación. Vamos a omitir todo esto porque quiero que pasemos a una parte. Acá. Bueno, entonces, regresemos al ejemplo que les había colocado de las pelotitas, ¿sí? Si tengo una pelotita que le está imprimiendo una fuerza a la otra, por la tercera ley de Newton sabemos que, fíjense, la tercera, permítanme, esto ya se trabó. Ahí está. Por la tercera ley de Newton sabemos entonces que la fuerza 1 va a ser igual al negativo de la fuerza 2. ¿Qué significa esto? Ambas tienen la misma cantidad o la misma magnitud, pero están o se encuentran en sentidos contrarios. Si despejáramos esta ecuación, fíjense bien, me quedaría entonces que la fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a 0. Además, yo sé que fuerza es igual a el cambio de la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo. Esto es por la ecuación que escribimos la semana pasada. Si la despejamos, obtenemos exactamente este enunciado. Bueno, ya que tengo entonces un cambio
en la cantidad de movimiento en cierto intervalo de tiempo. Vamos a colocarle aquí, permítanme, P1, porque estamos trabajando con dos tipos de cantidad de movimiento, porque son dos pelotas, ¿sí? Es justamente este enunciado que tengo aquí, miren. El que estoy escribiendo acá. Bueno, entonces acá tengo P sub 2 en un intervalo de tiempo. Todo esto va a ser igual a 0. Bien, si factorizara, digamos, esta expresión, voy a ignorar por un momento los delta, ¿sí? Aunque lo puedo escribir también. Si gustan, lo escribimos para que no se confunda. Factoricemos el delta por delta t. Entonces, tengo que P sub 1 más P sub 2 es igual a 0. ¿Ah? Pero debemos dejar en claro algo, ¿sí? Esta expresión que tengo acá, delta P partido delta T, debe ser igual a 0 en ese sistema, porque lo que queremos expresar o queremos demostrar es que la cantidad de movimiento se está conservando, es decir, permanece constante dentro del sistema. Por eso decimos que es igual a 0. Hay dos situaciones para P. P puede ser 0 y P también puede ser una constante. Queremos demostrar que es una constante porque la cantidad de movimiento se está conservando. Entonces entendemos que delta P debe ser igual a 0. Esto es lo que necesitamos corroborar, ¿sí? Ya lo tomamos, extraemos esa expresión de este término que tenemos acá, ¿ya? Y también recordemos qué significa delta. Significa una diferencia, ¿verdad? P sub F menos P sub I, y esto debe ser igual a 0. Si despejamos P sub F, como tenemos acá negativo de P sub I, este se convierte en positivo. P sub I. Y ahora noten bien esto. De esta expresión que teníamos acá, hemos concluido lo siguiente. Que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. Es decir, la cantidad de movimiento que yo le imprimo a la pelota es exactamente la misma que se obtiene al final del sistema. No importa cuál sea este.
permanece constante, siempre y cuando tengamos un choque, como en el caso de las pelotitas que les estaba explicando. Cuando tengo dos sistemas o ¿ya? Imaginemos que estas son pelotitas de billar, ¿sí? Cuando yo le imprimo un impulso a esta pelota, ¿ya? La cantidad de movimiento inicial va a ser exactamente la cantidad de movimiento final que se le va a imprimir a esta. No va a cambiar, va a permanecer constante, no va a variar en ningún solo punto. Cuando estas vayan a chocar, cuando choquen, estamos imprimiendo un impulso y ese impulso es exactamente el mismo que se le ejerció, que se le imprimió al inicio del sistema. ¿Hay alguna duda ahí al respecto? ¿No? A ver, pregunto. Si la cantidad de movimiento lineal se conserva en este caso, ¿cuáles son las unidades que vamos a utilizar? ¿Cuáles son las unidades que utilizamos para la cantidad de movimiento? Mm. Solo déjense guiar por la ecuación masa por velocidad. Usamos la Dimensión. fuerza, ¿no? Ajá. La fuerza, la aceleración de cada, de la velocidad de cada objeto o lo que estemos utilizando. Tenemos dos equivalencias. Puede ser, como usted bien decía, Andrea, fuerza por tiempo, que es lo mismo que el impulso. Dimensionales para fuerza, newtons, y para Ujú. tiempo, segundos. Entonces Segundos. puede ser newtons por segundos o puede ser la otra, masa por velocidad, que es kilogramo por Metros sobre segundo. metro sobre segundo. Cualquiera de las dos se pueden utilizar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Eso es para expresar las respuestas, vamos, entonces. Ahora, por favor, necesito todos que ingresen a Kahoot. ¿Sí? ¿Ya? ¿Están todos en Kahoot? Sí, Miss, solo sería que nos dé el código. Ahorita les comparto el código. ¿Ya ven ahí el código? ¿Sí? Quería ponerles un fragmento en video, pero mejor se los dejo para la guía de trabajo, donde les explica cuál es la física de las pelotas de billar, que es precisamente la cantidad de movimiento. Muy bien, tengo a Andrea y a Jorge. No hace falta nadie, ¿están todos? Yo falto mis. ¿Estamos listos? ¿No hace falta nadie? No, hay 14 nada más. David,
Bárbara, Hugo, Jimena, Angie, Andrés, Anfi, Sofi, Adán, Jorge, Andrea, Miguel, Emily y Juanma. ¿Dónde está el otro Juan? Yo soy Miguel, Miss. ¿Este es Miguel? Sí, Miss. Yo soy Juan Miguel. Ah, vaya, ya. Perdón. Vamos a ver a 15. Solo 15 hay en esta sesión. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Hay 17. Falta uno. Falta Jeff. No, de los que están conectados. Ah, no, es que Emily está 2 veces conectada, ¿va? Sí. Falta Nicole y... Nicole está. Nicole ya está. Está Nicole. ¿Ya? ¿Están listos? ¿Ya no hace falta nadie entonces? Yo digo. Bueno. Primer pregunta. ¿Qué es el momentum? Mm, Vamos a ver. Veamos el momentum. Dijimos que era la cantidad de movimiento también. Masa por velocidad. Es movimiento, sí. Pero también, ¿se recuerdan que les dije esta equivalencia? D partido de T. Y este ¿es qué? Cantidad de movimiento. Por lo tanto, ¿qué eran? Todas las anteriores. Primer lugar, Sophie. Siguiente. ¿Cuándo se conserva el momento lineal? Cuando hay un rozamiento, en una explosión, en un choque o cuando un cuerpo gira. La respuesta correcta es en un choque. El momento lineal, no estamos hablando ni de momento angular, ni de otro tipo de momento. Entonces, es en un choque. Muy bien, Sofía. A diferencia del momento lineal, ¿cuál es la diferencia entre el momento lineal y el momento angular? A ver. Muy bien. Depende de la masa y el radio de rotación en velocidad angular. Entonces, fíjense bien, cuando hablamos de momento lineal, estamos hablando de una línea recta, de una trayectoria recta, o por lo menos que se va a desplazar vectorialmente formando siempre ángulos de 90 grados, ¿sí? O un triángulo rectángulo. Mientras que el momento angular va a ser siempre círculos, va a depender siempre de la masa y su velocidad angular. Siguiente. Muy bien, subió Andrea y Hugo. Excelente. Indica las unidades en las que se mide el momento lineal. A ver.
Wow, ahí todos, bueno, empatados un poco, porque puede ser cualquiera de las dos, kilogramos por metro partido segundo o newtons por segundo. Excelente. Siguiente. ¿A qué es igual el momento lineal de una partícula? A ver. Producto de la masa por la aceleración, producto vectorial de su posición r, es decir, radio, y su fuerza, producto de la fuerza por la masa y la velocidad, o producto de su masa por su velocidad. Va a ser igual a el producto de su masa por su velocidad. Podría ser de su fuerza por el tiempo, ¿sí? No por esa velocidad. Siguiente. Muy bien, Hugo, subió, Hugo va escalando. Excelente. El ímpetu, momento lineal o cantidad de movimiento de un cuerpo dependen de la masa y la aceleración, la masa y la energía, la masa y la posición o la masa y la velocidad. Excelente, la masa y la velocidad. ¿Qué pasa con los que dijeron aceleración? Bueno, el ímpetu es lo mismo que el momento lineal, ¿sí? Es otro término o otra equivalencia que se utiliza. Momento lineal, cantidad de movimiento, momentum o ímpetu. O puede ser impulso. Ah, excelente, Hugo. La última. ¿Quién tiene más momento lineal o cantidad de movimiento? A ver. Una rana de 1000 gramos a 100 kilómetros por segundo, un caballo de 1000 kilogramos a 2 metros por segundo, una persona de 100 kilogramos a 7 metros por segundo o un camión de 3000 kilogramos en reposo. ¿Qué pasó con todos ahí? Los que dijeron el camión cuando está en reposo, a pesar de que tiene mayor masa, no se está moviendo. Entonces no hay cantidad de movimiento ahí. Porque para que exista cantidad de movimiento debe estar precisamente moviéndose. La persona de 100 kilómetros a 7 metros por segundo es una persona que está caminando normalmente. El caballo de 100, de 1000 kilogramos a 2 metros por segundo es un caballo que está casi que en reposo. Entonces está caminando muchísimo más lento que la persona. Vean, a pesar de que tiene una masa, se está moviendo muy poco. Pero la rana, a pesar de que tiene una masa muy pequeña, está moviéndose a una gran velocidad. Entonces, deben de haber dos cosas. Si está en reposo, aquí los 3000 kilogramos, pero hay cero velocidad, entonces 3000 por cero se cancela. Aquí son 100 por 7. Tenemos una cantidad bastante considerable, mucho más pequeña que los 1000 por 200 por 2, pero acá veamos, son 100 por 100. Entonces tenemos que la rana es la que tiene mayor cantidad de movimiento. Veamos al final. Miss, pero los gramos. Andrés al final subió. Andrés. Sí, pero es una velocidad muy grande. Si hubiera convertido también los kilómetros por segundo, porque ahí eran kilómetros. O sea, el impacto que genera es mucho más grande a la hora de golpearse. ¿Me doy a entender? Andrea. Andrea. Yo no pregunté, Miss. Fui yo la que ¿O preguntó. quién fue el que Suficiente, preguntó? gracias. Fue ¿Ya, Jimena, Jimena? Miss.
Bueno, chicos, solo les voy a pedir una última cosita, por favor. Todos escríbanme en la lista, en el chat, perdón, escríbanme ahí su nombre o escríbanme cualquier cosa ahorita o comentario de la clase, así chiquito, algo muy chiquito. Para que así vea quiénes sí asistieron. ¿Tienen sueño Tengo todavía? sueño. Bueno. Jóvenes. ¿Ninguna duda? ¿No? ¿Andrés? ¿Adán? ¿Juanma? No, Miss. ¿Jimena? Gracias. ¿Bárbara Cobos? ¿Ana? ¿Juan Solares? ¿Jorge? Hoy ni habló No, Keila. Miss. ¿No? ¿Nadie? ¿Katie? ¿Ranferí? Bueno, se los dije, esta no iba a ser tan de resolver problemas, pero sí era más de aprenderse el concepto. Entonces, la actividad que les voy a dejar esta semana tampoco va a ser de analizar el concepto. Preguntas. ¿Oyeron? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Nada? Bueno, pasen bonito día entonces, se cuidan mucho, se portan bien, que nada les cuesta. Y nos vemos entonces la otra semana. ¿Va? Gracias, Gracias, mi. igualmente. Gracias, Miss. Excelente. Adiós, Miss. Gracias, Miss. Adiós. Que pase buen día. Solo una cosa, ahí miran que en inglés tenemos trabajo grupal, entonces ahí contestan y están atentos. Excelente, mijo. Miran los grupos y todo. Y están en la... Estamos en física. Solo digo, ¿no? Para que hagan la cita. Vamos juntos, Cepillín. Respeten mi clase. Pelado. A esos que empiezan a las 6 de la tarde, ¿verdad? Mamberroy, vamos juntos.